Bueno, gracias Rodrigo por la invitación. Eh, Cuando me invitaste yo te dije, no sé nada de política internacional, soy investigadora, lo que ya saben. Y vos me dijiste, sabés por qué relevás la opinión pública de los argentinos sobre el tema, sobre distintos temas, y el tema de el mundo, las relaciones internacionales también están en la cabeza de los argentinos, por supuesto. eh, yo creo que hoy no podría responder en qué medida el relevamiento de la opinión pública abona a, a las decisiones estratégicas en materia internacional, pero sí, por supuesto, los argentinos tenemos una imagen del mundo, va cambiando como vamos concibiendo un poco cómo es ese mapamundo imaginario que tenemos, ¿no? Y ese mapamundo imaginario un poco está vinculado a lo que proponen los ejecutivos, ¿no? Digamos, la discusión y la presencia de América Latina, patria grande, en la primera parte de este siglo fue muy importante, ¿no? Y por supuesto, cuando se discutía América Latina en las mesas de opinión, ¿no? En las mesas de discusión, también aparecía, por supuesto, Estados Unidos como una contracara. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la apertura al mundo, el mundo, ¿no? Era como yo diría, la clave de lectura de ese mundo, de esa transfrontera imaginaria, ¿no? Digamos, que tenemos los argentinos. Y finalmente hoy la centralidad de Estados Unidos y la grieta que hay alrededor de esa postura, por supuesto. En una escena política de grieta, cualquier decisión política de alineamiento es también una decisión que cae en la grieta, independientemente y lo voy a controlar en un ratito, porque traje algunos numeritos, cuánto valoran los argentinos a Norteamérica, ¿no? El otro fenómeno nuevo en relación con la imaginación del mundo que tenemos es algo que pasó pospandémico, que es, hay una idea de lo global, ¿no? Digamos, un mundo imaginado sin fronteras, muy asociado a un pensamiento medio catastrofista, ¿no? Digamos, los desastres climáticos. Vos, digo, antes dijiste al pasar en el cierre, guerra atómica, volvió el pensamiento atómico, o sea, los miedos atómicos. No digo que son dominantes, pero están en los grupos de opinión. Parte del pensamiento catastrofista son los desastres climáticos, el riesgo de una guerra atómica, y también, la posibilidad de que vuelvan otras pandemias, ¿no? Enfermedades. Bueno, todos esos pensamientos, en general pensamientos negativos, tienen al mundo como un mundo sin fronteras, como escenario y telón de fondo. Ahora, ahora sí me voy a meter con, pues esto que conté un poquito es como un poco de dato más cualitativo, pero cuando nosotros le preguntamos cuán importantes son cuán importante es la política internacional, bueno, el 85% de los argentinos lo considera muy importante, entre importante y muy importante, bastante importante. O sea, realmente no es un tema que pase desapercibido, y creo que además eso está atravesado de un fuerte pragmatismo. Cuando le preguntamos cuál es la prioridad de la política, cuál debería ser la prioridad de la política argentina, la prioridad de la política exterior argentina, bueno, el 43% dicen abrir mercados internacionales. El 27% fomentar las exportaciones, que en definitiva es lo mismo. Y después, bueno, secundariamente integrarse a América Latina, integrar a América Latina, defender la causa Malvinas, digamos, todos esos otros elementos aparecen secundariamente. O sea que hay un dominio pragmático, ¿no? En el pensamiento, por lo menos en el pensamiento actual. Y cuando uno mira los evolutivos de eso, la verdad que el pensamiento pragmático se mantiene estable. Yo recién les dije 43 puntos de abrir mercados internacionales, en otro momento 45,
en otro, ¿no? O sea, es un, yo diría, son valores más o menos sistemáticos, ¿no? O sea, eh, el otro elemento por ahí que es interesante para destacar es, y creo que esto también tiene que ver con las coyunturas y con las escenas de grieta, tiene que ver con, bueno, las imágenes de países no son las imágenes de presidentes, ¿no? Digamos, por ejemplo, Estados Unidos tiene una imagen positiva para los argentinos de 71 puntos. O sea, 7 de cada 10 argentinos, bueno, es uno de los países con más imagen positiva. Es como, es el aspiracional, ¿no? Digamos, vos decís Disney, bueno, Disney es algo, Disney es algo que aparece digo, cuando indagamos cosas sobre política internacional o países, aparece esta idea de nunca voy a poder ir a Disney, ¿no? Digo, ahí se ve el aspiracional, ¿no? El deseo. Bueno, pero si bien Estados Unidos tiene 71 puntos, Trump tiene poco más de 40. ¿No? Digamos, la medición de Trump es en escena electoral. Algo similar pasa con Brasil, ¿no? Brasil es un país, es uno el segundo país más valorado por los argentinos, 68 puntos de aprobación, de imagen positiva tiene Brasil, y Lula, un poco como Trump, cae en la grieta, también poco más de 40, ¿no? Digamos, pero Brasil es un país amado, es un país con el que los argentinos quieren trabar relaciones. Pienso en China, o sea que estamos con Brasil, China, con los BRICS. Bueno, China, nosotros venimos midiendo China ya hace varios años, y con la pandemia, tuvo un traspié. La imagen de China cayó abruptamente y en el último tiempo está recuperando, y algo similar pasa con la figura de Xi Jinping. Más de la mitad de los argentinos tienen buena imagen de China, 52%. Es alto 52 puntos. O sea, tienen más aprobación en general que cualquier presidente argentino, ¿no? O sea, y poco menos de 40 Xi Jinping. Rusia, en cambio, nos resulta mucho más lejana, y además ahí incide también la coyuntura, la guerra con Ucrania, ¿no? Digamos, o sea, la imagen, una imagen que ahora debe ser un poco confusa para los argentinos, ¿no? Con las nuevas reacciones, está un poco confuso el mundo. Pero también Rusia tiene un rechazo de 50 puntos en Argentina y una aprobación de 30, y Putin, bueno, poco más de 20. O sea, positiva. Sí, más de 60 de negativa. O sea, lo interesante de todo esto es, o sea, son pocos los índices de no sabe. Xi Jinping probablemente sea el presidente con mayor desconocimiento. El resto tienen bastante, o sea, son figuras globales, son figuras trascendentes, son figuras que en Argentina la gente sabe, la gente los conoce. Bueno, también les preguntamos, y esto un poco como para dar un panorama de cierre, ¿cuál es la política, o sea, de quién deberíamos estar más cerca? Digamos, de los países europeos, de los países americanos, de los países de Estados Unidos, de China, y un poco lo estoy contando en la línea en que encontramos los resultados, ¿no? Digamos, Europa, que en general aparece poco en el discurso de los presidentes argentinos, ¿no? Digamos, está poco en el presidente actual, estuvo poco digo, o sea, dominaba la patria grande en el kirchnerismo. Bueno, probablemente en el gobierno de Mauricio Macri estuvo un poco más presente digo en las narrativas hacia las internas, ¿no? O sea, hacia la comunicación interna, no hacia la política efectivamente exterior llevada adelante. Bueno, nos musicalizaron.
Bueno, Europa aparece como un norte, como un horizonte, secundariamente y muy emparado con Estados Unidos, América Latina y Estados Unidos, y China en un lugar secundario con, con 7 puntos, o sea, realmente bajo. Y la otra cosa que no conté ahí es, bueno, países que curiosamente, o por lo menos a mí me resulta curioso, pero que gozan de buena imagen. Otros países, digo, con cerca de 70 puntos de imagen positivo, Alemania, Uruguay, Uruguay. Después ya, digo, otros países, Chile, Bolivia, están bastante más lejos. Pero Uruguay, Alemania, Estados Unidos, Brasil, yo diría, se ganan el corazón de los argentinos. Y finalmente, como para terminar, preguntamos relaciones bilaterales prioritarias, ¿no?, entre Estados Unidos o China, ¿no? Y un poco siguiendo esta tensión que muchas veces uno puede leer en los diarios. Y ahí lo que tenemos es una preferencia por Estados Unidos de 50 puntos, pero por China de 27. O sea, ese es un elemento a tener en cuenta, y cuando uno analiza qué es lo que hay ahí, lo que ve de vuelta es la grieta. Los que eligen China son mayormente votantes del peronismo, los que eligen Estados Unidos son mayormente votantes del mundo amarillo, violeta. O sea, que hay algo ahí, y por supuesto un segmento importante de peronismo también, ¿no? Digamos, pero hay grieta en la preferencia, o sea, se mete en las relaciones internacionales, en la cabeza de los argentinos se mete la grieta para la preferencia digo, dónde debería estar las prioridades. Y finalmente hicimos una última pregunta respecto de, bueno, si además de Estados Unidos y China, si se suma Brasil, bueno, y lo interesante es Brasil, o sea, Estados Unidos baja un poco, China baja bastante, y Brasil se queda con casi todo eso. Así que tenés Estados Unidos con 44 puntos, Brasil con 30, China con 10. Yo creo que estos números, por supuesto, no ordenan la política internacional, pero dan un panorama de por dónde también los gobiernos pueden caminar ciertas, ¿no? Digamos, por ejemplo, Sudáfrica, ¿no?, que está ahí en el BRICS. Es un país que está fuera de la agenda imaginaria de los argentinos, ¿no? O sea, un país muy importante, muy potente, muy grande, muy rico, y sin embargo fuera de vínculo, ¿no? O sea, no hay tradiciones comunes, no hay imaginación es difícil imaginar, ¿no? Digamos, de hecho, yo me preguntaba, ¿qué sabemos de Sudáfrica? Coetzee, Sudáfrica en el corazón, ¿no?, de los argentinos, con Christian Barnard cuando se hace el primer trasplante. Y ahí se hablaba mucho de Sudáfrica, ¿te acuerdas, Diego? Sí, y fútbol, a ver, un poco de fútbol, un poco de deporte, un poco trasplante, Mandela, por supuesto, como figura, sí. Así que bueno, esto es un poco el panorama de opinión pública, y con esto, bueno, gracias, Rodrigo, espero que les haya servido. La verdad tenía preparado un discurso, pero era un error tener preparado un discurso después de haber escuchado tan interesantes exposiciones, porque iba a aportar confusión a lo que quiero que sea el recuerdo que cada uno de ustedes se lleve de las palabras de cada uno de quienes me precedieron. Yo voy a tomar lo último que dijo Sheila, ¿sí?, para plantear una cuestión que creo que es un grave déficit de la política argentina, y que, como uno ya va entrando en las últimas décadas de aporte a la patria, creo que las últimas décadas, creo que no, yo no me perdonaría no prestarle atención, ¿sí? Que es que la política tiene que existir primero.
¿sí? Hemos dejado de hacer política. Nos dedicamos a tuitear, nos dedicamos a hablarnos entre los que pensamos de la misma manera, ¿sí? Nos dedicamos a denostar al que piensa diferente. Y una manera de hacer política es generar estos ámbitos, ¿sí? La verdad es que yo estoy muy orgulloso y agradecido de que todas ustedes hayan venido, pero sobre todo que hayan venido los expositores. Yo quiero disculparlo públicamente a Juan Manuel Olmos, que hoy a las 0:30 de la noche, yo leí el mensaje 6:30 de la mañana, me aclaró que estaba con una gripe galopante y que no podía concurrir, ¿sí? Pero también hubiera enriquecido muchísimo esta reunión. Y les decía, creo que la política se debe, muchos más de estos debates, se tiene que animar a confrontar ideas. Hace tiempo que desde la política hemos abandonado la confrontación de ideas, ¿sí? Y hemos elegido tomar las cosas como vienen, y una cuestión del liderazgo político que es inherente a la condición de líder es el de abrir puertas, abrir mentes, proponer temas que no están en la agenda, ¿sí? La embajadora de Sudáfrica iba a venir, es una mujer muy inteligente, estuvimos hablando con Federico de ella, porque Sudáfrica va a ser justamente la sede de la próxima reunión del G20, entonces ha habido muchas reuniones ya en Sudáfrica y las habrá de acá hasta noviembre. Y ella nos acompañó en un seminario que organizó la Fundación el año pasado, se llamó Argentina y África, un diálogo estratégico, cuya segunda edición, ya les comento, va a ser en el mes de agosto. Se encuentra presente la presidenta de la Casa de África en Argentina, Irene Ortiz Teixeira, digamos, que preside esta institución que va a cumplir 30 años justamente en agosto de este año, y por eso organizamos el seminario. Y nadie habla de África, ¿sí? Nadie habla de Sudáfrica, nadie habla de África, nadie habla... Pero sin embargo, a ver, el CARI en realidad organizó este lunes, creo, no, este viernes, un seminario llamado África, el continente del futuro, ¿sí? Siempre es el continente del futuro, ¿sí? Pero algunos otros países que se han mencionado, China es un caso, Emiratos Árabes Unidos otro, Arabia Saudita, digamos, Rusia, ¿sí? Hace tiempo Francia, Estados Unidos. Hace tiempo que vienen viendo que es el continente del futuro. Brasil, ¿sí? En el mismo periodo en el que Brasil abrió 17 consulados en África, nosotros cerramos 7. Entonces, la verdad es que es función, me parece a mí, de la dirigencia política marcar rumbos, aunque nadie los siga en algún momento, ¿sí? Porque esos rumbos pueden estar equivocados. O sea, a ver, si la política marcara rumbos y todos esos rumbos fueran acertados, la Argentina no estaría en la situación en que está, ¿sí? Pero la política tiene que, o los políticos, las políticas, tenemos que volver a animarnos a marcar rumbo, a decir aquello que pensamos independientemente de lo que nos diga la encuesta. La encuesta es esencial para poder tomar decisiones, pero el liderazgo político se construye sobre la base del coraje y de las ideas, no de la lectura de encuestas. Entonces, el insumo, para mí, digamos, la presencia de Gila, lo discutí porque ella no quería venir. Y para mí era muy importante que Gila nos trajera qué piensa en un determinado momento la sociedad acerca de la política exterior, ¿sí? Porque nos sirve para saber cuáles son los efectos de lo que estamos haciendo, pero tiene que ser un insumo, ¿sí? Como también tiene que ser un insumo este tipo de reuniones, en donde dejemos del otro lado del blindex los gritos y los tweets y nos dediquemos a reflexionar. Así que
Ojalá podamos seguir contando con ustedes, con su presencia. Vamos a invitarlos, les agradezco infinitamente que hayan venido, vamos a invitarlos a próximas reuniones de la Fundación Diálogos Estratégicos y entonces hasta la próxima reunión. Muchísimas gracias.